¿Has sentido alguna vez que el cielo está en silencio? ¿Que tus oraciones se pierden en el vacío y que el camino por delante es solo una sombra sin destino? Esta historia es para ti. Es un recordatorio de que, a menudo, las más grandes bendiciones de Dios no llegan con el estruendo de un milagro, sino con el susurro de un acto de bondad, escondidas detrás de las pruebas que creíamos insuperables. Antes de sumergirnos en este relato de fe y redención, te pido un pequeño gesto que puede ser una gran bendición para alguien más. Si estas palabras resuenan en tu corazón, considera compartir este mensaje. Cada vez que lo haces, te conviertes en un faro de esperanza. Que la bendición que recibas hoy se multiplique y llegue a quien más la necesita a través de ti. Que la paz del Señor te acompañe en esta escucha. Había una vez un joven llamado Matías que lo había perdido todo. Su hogar era un recuerdo borroso, su familia un eco lejano en su memoria, y su fe, la fe que alguna vez lo sostuvo, se había deshilachado como su ropa vieja. Vagaba por los caminos polvorientos con el alma cansada, encontrando refugio bajo un puente de piedra, frío y húmedo, hablando con un cielo que parecía haberse vuelto sordo a sus súplicas. Pero un día, en la profundidad de su miseria, vio como una anciana tropezaba y caía en medio del camino, derramando sus pocas compras en el lodo. Sin pensarlo dos veces, Matías corrió a ayudarla. No pidió nada a cambio, no esperaba recompensa. Fue un gesto simple, nacido de una bondad que se negaba a morir en su interior. Lo que él no sabía era que aquel pequeño acto de compasión sería la primera pieza del milagro que Dios ya estaba construyendo para él. Porque a veces, las mayores bendiciones se disfrazan de los actos más pequeños. Esa noche, la lluvia volvió a caer con furia sobre el puente. Cada gota que golpeaba el cemento parecía un eco de sus dudas. Aferrado a su mochila raída, Matías miró la oscuridad impenetrable. ¿Por qué, Señor?, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué me haces caminar tanto si no hay un destino esperándome? El agua helada le empapaba los huesos, pero lo que más le pesaba era el aplastante silencio de Dios. No era la primera vez que buscaba ayuda y encontraba puertas cerradas. En el pueblo cercano, todos lo habían rechazado. El panadero, con sus manos blancas de harina, negó tener trabajo. El carpintero, con el olor a madera y sudor, le dijo que no necesitaba a nadie. Incluso el cura de la parroquia cerró la pesada puerta de madera, diciendo que no había espacio para un forastero. Y sin embargo, en la desolación de aquella noche, algo era diferente. En medio del frío que lo consumía, recordó la mirada agradecida de la anciana. Por primera vez en meses, no sintió la amargura de la rabia ni el peso de la resignación. En su lugar, una paz tibia, casi olvidada, se instaló en el centro de su pecho. Aún no lo sabía, pero esa diminuta chispa de bondad que había encendido sin buscarlo, sería la llama que iluminaría su destino y lo guiaría de regreso a casa. Al amanecer, se levantó con los pies entumecidos y el alma todavía vacía. Caminó de nuevo hacia la plaza del pueblo, un fantasma entre la gente que se apresuraba. Nadie lo miraba. Era invisible. Había aprendido por las malas que la fe no siempre se siente como una certeza cálida, a veces, es solo la repetición de una oración por miedo a perder lo último que te queda. Tocó una primera puerta. Una mujer la entreabrió, desconfiada. Busco trabajo, señora, cualquier cosa. Sé cargar sacos, limpiar establos, lo que sea necesario. Ella lo midió de arriba a abajo, una mezcla de lástima y sospecha en sus ojos. Lo siento, muchacho, ya tenemos quien nos ayude. Y cerró. La segunda puerta fue igual. En la tercera, ni siquiera respondieron. El eco de cada rechazo era una aguja clavándose en su espíritu. En el mercado, ofreció su fuerza a los comerciantes. Puedo descargar esas cajas por unas pocas monedas.
Uno de ellos se rió con crueldad. ¿Y por qué crees que te daría trabajo a ti, que ni siquiera eres de aquí? Otro añadió con sarcasmo, ve a pedirle al templo. Los santos son más generosos que nosotros. En su mente resonaban las palabras que su madre solía decirle antes de morir, cuando Dios calla, mijo, es porque está trabajando en silencio. Pero ese consuelo se sentía ahora tan lejano como una estrella muerta. La tarde lo encontró sentado al borde del camino, viendo cómo el sol se hundía detrás de las colinas. El cansancio era tan profundo que ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Por un instante, la idea de rendirse lo tentó. Dejar de buscar, dejar de creer, aceptar que quizás, solo quizás, Dios realmente se había olvidado de él. Fue entonces cuando la vio. La misma anciana del día anterior, caminando con dificultad, cargando unas bolsas pesadas. Tropezó de nuevo, y esta vez, las naranjas rodaron por el polvo del camino. Matías se levantó de un salto, la desesperanza olvidada por un momento. Corrió hacia ella. Tranquila, señora, déjeme ayudarla. La llevo hasta su casa. Ella, al principio, intentó negarse, el miedo a lo desconocido grabado en sus arrugas. Pero la voz de Matías era tan sincera, su mirada tan limpia, que ella aceptó. El camino hasta su hogar fue corto, pero suficiente para que la anciana viera en él algo que el resto del pueblo ignoraba, una bondad pura, que no pedía nada a cambio. Gracias, hijo. No sé cómo podré pagarte. Él esbozó una sonrisa cansada. Solo haga una oración por mí, si todavía cree que alguien escucha allá arriba. Ella asintió, sin imaginar que aquel muchacho de corazón noble dormía a la intemperie. Cuando se despidió, Matías sintió de nuevo esa extraña paz. No había ganado una moneda, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió inútil. Regresó a su rincón húmedo bajo el puente, con el cuerpo agotado, pero con una pequeña luz encendida en el corazón. Esa noche, mientras el cielo tronaba, volvió a hablar con Dios. Pero su oración fue diferente. Señor, si me estás probando, no dejes que me rompa. Si guardas silencio, enséñame a esperar. La lluvia volvió a caer, pero ya no se sentía tan fría. En el silencio del puente, Matías cerró los ojos y, entre el silbido del viento, creyó escuchar un susurro. No era una respuesta clara, pero tampoco era el vacío de antes. Era como si el cielo, por un instante, le hubiera recordado que aún no veía. El amanecer trajo un cielo despejado, pero la tormenta seguía dentro de Matías. Volvió a la aldea, con la obstinación como única fuerza. Tenía que intentarlo una vez más. Entró en la iglesia, que estaba abierta y vacía. El olor a incienso y cera vieja llenaba el aire. Se arrodilló ante el altar, donde las velas parpadeaban como pequeñas estrellas. Dios mío, murmuró, no te pido oro ni suerte. Solo un lugar donde pueda ser útil. Salió con la cabeza gacha, sin notar que una figura lo observaba desde el último banco. Era la misma anciana a la que había ayudado. La tarde lo encontró de nuevo en la plaza, exhausto. La vida del pueblo fluía a su alrededor, recordándole lo invisible que era. Miró sus manos vacías y un pensamiento desolador lo asaltó, quizás el problema no soy yo. Tal vez es que ya no tengo nada bueno que ofrecer. Regresó al puente. El aire era helado. Se recostó mirando las estrellas. Pensó en su madre, en la promesa que le hizo de ser un buen hombre. Tal vez la bondad también se cansa, susurró antes de que el sueño lo venciera. Al día siguiente, decidió caminar sin rumbo, hasta los límites del pueblo. Fue entonces cuando escuchó un gemido. Era ella, la anciana, apoyada en un muro, incapaz de levantar una pesada cesta de víveres. Corrió hacia ella.
Déjeme ayudarla. Ella lo miró, y un destello de reconocimiento iluminó sus ojos. Otra vez tú, muchacho. La acompañó a su casa, una modesta vivienda de adobe con un pequeño jardín descuidado. Al llegar, la mujer casi se desvanece por el esfuerzo. Él la sostuvo con cuidado. Tranquila, ya está en casa. La acomodó en una silla, le dio agua y la cubrió con una manta. No sé cómo agradecerte, dijo ella con voz débil. Matías sonrió. Solo recupérese. Ya habrá tiempo para hablar. Salió sin esperar nada, pero esa noche no regresó al puente. Se sentó junto al río, escuchando el correr del agua. Había hecho algo bueno, y aunque nadie más lo supiera, su corazón por fin se sentía en paz. No podía saberlo, pero la vida estaba a punto de responder a sus oraciones. Aquella mujer sería el instrumento de la bendición que tanto buscaba. A la mañana siguiente, algo lo impulsó a volver a la calle de la anciana. La encontró en el jardín, tratando de levantar una maceta. Déjeme a mí, señora. No se esfuerce. Ella lo miró, sorprendida y conmovida. Pensé que no volverías. Él sonrió con timidez. Y yo pensé que no me necesitaría. La mujer lo invitó a pasar. El interior olía a soledad y a tiempo detenido. ¿Vives sola?, preguntó Matías. Ella asintió. Desde hace muchos años. Mi único hijo partió lejos y nunca más supe de él. Matías bajó la mirada. Bueno, entonces hoy tiene compañía. Pasó el día ayudándola. Barrió el patio, reparó una gotera, encendió la chimenea. Ella lo observaba en silencio, con una ternura que había creído olvidada. Al atardecer, lo invitó a la mesa. Sirvió pan, queso y una sopa caliente. Come, hijo. No tengo mucho, pero lo poco que hay, se comparte. Matías sintió un nudo en la garganta. Nadie lo había llamado hijo en años. Mientras comían, le contó fragmentos de su historia, omitiendo la parte del puente. Solo dijo, a veces siento que Dios me ve, pero no me escucha. La anciana, cuyo nombre era Isabel, sonrió con una sabiduría triste. Hijo, el silencio de Dios no es ausencia. Es la calma antes del milagro. Él ya está tejiendo tu respuesta. Aquellas palabras se quedaron flotando en su interior. Antes de irse, ella le dio una bolsa con pan. Vuelve mañana, si puedes. El jardín necesita manos jóvenes. Esa noche, bajo el puente, mientras comía el pan, sintió algo que casi había olvidado, gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no se durmió con hambre en el cuerpo ni con rabia en el alma. Solo con una certeza suave y silenciosa, el bien, aunque nadie lo vea, siempre encuentra el camino de regreso. Los días se convirtieron en semanas. Matías visitaba a doña Isabel cada mañana. El jardín abandonado comenzó a renacer bajo sus manos. Y mientras él cuidaba la tierra, ella cuidaba su alma, leyéndole pasajes de un viejo libro de oraciones. La casa dejó de oler a soledad y empezó a oler a hogar. Una tarde, él la encontró rezando. ¿Pide por algo en especial? Ella abrió los ojos y dijo suavemente, por ti. Él se quedó sin palabras. Sí, hijo. Porque me recordaste que todavía hay bondad en el mundo. Y porque, sin saberlo, fuiste la respuesta a mi oración. Su oración, balbuceó Matías. Hace meses le pedí a Dios que no me dejara morir sola, explicó ella. Y entonces, apareciste tú. Matías comprendió. Él, que se creía olvidado por Dios, era en realidad una oración contestada. Esa noche, algo cambió para siempre. Se arrodilló junto al río.
Señor, si me trajiste hasta aquí con un propósito, no me dejes fallar. Los vecinos empezaron a notarlo. Ese es el joven que ayuda a la viuda, murmuraban. Ya no era un extraño. Aunque todavía dormía bajo el puente, ya no se sentía solo. Había descubierto que la soledad, cuando se comparte, deja de doler. Una tarde, Matías no apareció. Doña Isabel esperó, el corazón encogido de preocupación. Al caer la noche, salió a buscarlo. Una mujer le indicó el camino hacia el puente. Y allí lo encontró, acurrucado en el suelo frío. Se acercó y su respiración se entrecortó. La tristeza y la ternura la inundaron. Dios mío, susurró. Y yo aquí, pidiéndote compañía, mientras él duerme en la calle. Lo despertó con suavidad. Matías, hijo. Él se sobresaltó. ¿Doña Isabel? ¿Qué hace aquí? Ella miró a su alrededor, el suelo húmedo, el frío. ¿Vives aquí? La pregunta fue un susurro, pero a él lo hirió como un grito. Asintió, avergonzado. Nunca dijiste nada, dijo ella. Usted ya tiene suficiente con lo suyo. No vine a buscar lástima. Doña Isabel se arrodilló con esfuerzo y le tomó las manos heladas. No es lástima, hijo. Es dolor de madre. Porque ahora entiendo que mientras yo pedía compañía, Dios me mandó a alguien que necesitaba un hogar mucho más que yo. Vamos. No te quedas una noche más aquí. En mi casa hay pan, hay calor y hay un lugar para ti. Esa noche, por primera vez en meses, Matías durmió bajo un techo. El calor del fuego y el aroma a hogar lo envolvieron. Y mientras la lluvia golpeaba los cristales, él entendió que Dios no se equivoca. A veces junta a los que menos tienen, para que descubran lo mucho que aún pueden darse el uno al otro. Los días siguientes, la casa se llenó de vida. Se convirtió en un hogar para ambos. Una tarde, ella le mostró una carta vieja de su hijo ausente. Tal vez ya no esté en este mundo, dijo con tristeza. Matías la consoló. Esa noche, él encendió una vela. Gracias, Señor, susurró. Gracias por darme un hogar cuando no buscaba ninguno. Pero el invierno llegó, y con él, la fragilidad de la salud de doña Isabel. Una noche, una tos persistente no la dejó dormir. Él corrió a su lado. Voy por ayuda. Pero ella le tomó la mano. No, quédate. No necesito doctores. Solo necesito no estar sola. Con voz débil, le preguntó, ¿sabes por qué Dios te trajo aquí? Te trajo para que recordaras que tú también mereces ser amado. Las lágrimas llenaron los ojos de Matías. Se quedó a su lado toda la noche, rezando en silencio. Al amanecer, ella le hizo prometer algo. Prométeme que seguirás ayudando a otros. Que no dejarás que la tristeza apague la luz que Dios encendió en ti. Él se lo prometió. Ella sonrió por última vez. Gracias, Señor, por dejarme ver mi bendición antes de partir. Y con una paz infinita, se fue. Matías sintió que el mundo se detenía. La enterró en el pequeño jardín que habían cultivado juntos. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Otra vez me lo quitas todo? Mientras limpiaba la casa, encontró un sobre con su nombre. Era una carta de ella. Hijo mío, leyó, si lees esto, es que ya cumplí mi camino. Creí que venías a ayudarme, pero entendí que eras tú quien necesitaba un hogar. Dios no comete errores. Te dejo esta casa, no por gratitud, sino porque su propósito es llenarse de fe. Prométeme que aquí nadie volverá a sentirse solo. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Cada palabra era un abrazo.
Salió al jardín y, arrodillado frente a la cruz de madera, susurró, cumpliré tu promesa. Y así lo hizo. La casa de la viuda se convirtió en la casa de la fe. Un refugio para caminantes, para familias sin techo, para almas perdidas. Matías les daba pan, abrigo y escucha, tal como Isabel había hecho con él. Un día, un anciano llegó buscando a su madre. Era el hijo perdido. Matías le entregó la carta. El hombre lloró al leerla y se quedó para ayudar, cerrando un círculo de amor y redención. Juntos, convirtieron el legado de una mujer solitaria y un joven sin hogar en un faro de esperanza para todo el pueblo. Pasaron los años. Matías envejeció, pero sus ojos conservaban la paz de quien encontró su propósito. Una tarde, una joven llegó con un bebé. Hace años, usted nos dio refugio a mi madre y a mí. Gracias a eso, hoy tengo un hogar. Esa noche, sentado junto al fuego, Matías miró la carta de Isabel, amarillenta por el tiempo, y sonrió. Había entendido la lección más profunda. Si no hubiera sido rechazado, nunca la habría conocido. Si no hubiera dormido en la calle, nunca habría valorado un hogar. Y si no la hubiera perdido, jamás habría descubierto su verdadera misión. Tenías razón, doña Isabel. Las puertas que se cierran, las pruebas que duelen, las pérdidas que nos rompen. También son bendiciones disfrazadas. Si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que no está solo, de que incluso en el silencio más profundo, Dios está trabajando. Sé tú el instrumento que lleve esta luz a otros. Y si estás atravesando tu propio desierto, si sientes que tus fuerzas flaquean, repite con fe, creo en las bendiciones disfrazadas. Porque cuando todo parece perdido, es justo cuando Dios está a punto de mostrarte el comienzo de tu milagro. Que Dios te muestre las bendiciones escondidas en tus pruebas. Que la fe sea tu refugio y el amor, tu legado. Amén.